Hola, ¿cómo están? Por fin nos encontramos en este vivo que les había anticipado para hoy, porque hoy día tenemos una conversación súper interesante, súper inspiradora. No sé, yo creo que hay harto hoy día aquí para conversar, para poder compartir con ustedes. Y bueno, les voy a dar el pase aquí al invitado de hoy, Enrique Allende. Súper bienvenido, lo vamos a aceptar aquí para que entre. Muy bienvenido, Enrique. Un honor tenerte aquí por Instagram, poder compartir contigo, saber más de tu historia, poder movilizar a las personas con esa energía que yo he visto en ti, de todas las publicaciones que haces de todo lo que estás. Yo siento que no hay nada mejor en la vida que vivir con pasión, con ganas, con eso de levantarte en la mañana y ahí, tener un propósito, como es el título de esta conversación de hoy. Sí, sí, la verdad es que gracias primero, Paula, por invitarme a conversar y yo coincido contigo. Parte de mi descubrimiento probablemente, y no es mío, sino que es de mucha gente en todos lados, es que vivirse la vida en piloto automático es como el peor negocio que podemos hacer, ¿cachai? Entonces, en la medida que uno va pasando por ciertas cosas con las que la gente se puede identificando, tú te das cuenta que podría haber otra forma de vivir la vida, podrían haber otras reglas que uno podría ponerse, y es lindo ir conversando como para que la gente que a lo mejor está en esa línea súper fina de seguir viviendo la vida como la está viviendo, o pegarse un salto, o cambiar hacia algún otro rumbo, tenga una voz como amiga para poder hacerlo. Súper sí, pues porque la mayoría de las veces vivimos en piloto automático hasta que nos pasa algo, que nos sacude, que nos remece, que nos dice, a ver, para un poquito, ¿a dónde estáis? ¿Qué estáis haciendo? Y ¡boom! Todo cambia. Y bueno, quiero, antes de entrar a tu historia, Enrique, porque quiero que se nos están uniendo personas, acá damos la bienvenida a Alexandra, a la Ángeles, la Lili, Cris, Colas, porque quiero que esa parte, yo creo que es muy importante. Ahí Cariara, no, Cari Araneda se nos unió también, para que puedan escuchar eso que hizo ese giro, ese quiebre, que lo que estábamos hablando, de repente la vida estamos ahí viviendo en piloto automático, dando ahí el trabajo, la oficina, la casa, esperando el viernes que llegue rápido para poder hacer lo que me gusta y dar de nuevo y seguimos sin conciencia, vamos. Y bueno, aquí para las personas que se nos unen, estamos con Enrique Allende y bueno, hoy Enrique nos va a contar su historia que lo hizo así. La vida le dijo para y ahora vamos por aquí parece. Si quiero que Enrique, tú nos puedas compartir cómo fue ese cambio en tu vida y qué fue lo que pasó. Lo primero que quiero decirle a las personas que están al otro lado es que a todos nos pasan estos momentos como pivotales en la vida. Y tenemos dos alternativas, ¿no? O seguimos por donde íbamos, sin cachar la lección que hay al otro lado, o nos planteamos si necesitamos hacer algún tipo de cambio en la vida. ¿Sí? Y eso nos pasa a todos y me pasó a mí. Y la razón o la forma en la que me pasó a mí fue más o menos esta. Yo tenía una vida de ingeniero común y corriente, chileno, casado, con dos niños, una como linda carrera, un lindo trabajo, en una empresa grande, con altos beneficios, hacía harto deporte, tenía hartos amigos, súper bien, todo súper bien. Y de repente la vida me mandó un cachetazo y me mandó a la clínica sin que yo me diera cuenta de por qué. Y así como de la nada, tenía un médico enfrente diciéndome, flaco, si te hubieras demorado un par de horas más en llegar, o algunas horas más en llegar en realidad, a lo mejor te habrías muerto. Y yo no entendía muy bien por qué. Hubo una enfermedad que atacó mi colon y tuve así de que mi colon se rompiera y que yo me muriera a los 36 años, con esa vida media de modelo, como de libro que te estoy relatando que se supone que tenía, como todo bien armadito, trabajo, familia, casa, posición, plata. En realidad una vida bien, bien,
yo te diría que bien esperada para mucha gente, que dice, tenéis que salir y tenéis que estudiar y tenéis que esforzarte para tener una carrera, para poder ganar plata, para poder tener beneficios, para poder tener tu casa. Te lo dicen millones de papás en el mundo con todo el cariño, ¿cierto? Pero lo hacen desde una necesidad del ego de las personas, que es la necesidad de seguridad, de que no nos falte nada, sobre todo cuando a las personas que nos criaron también les ha faltado entre medio en el camino. Y eso no es malo, no es condenable. Cuando somos chicos, como esa suerte como de guiarte hacia el pragmatismo en vez de guiarte hacia la vocación es una cuestión súper común, pero que también se hace desde el amor, ¿ok? Y eso es lo primero que hay que soltar para poder sanar, porque si no sueltas y no sanas eso, te quedas con el rencor con tus papás, te quedas desde la víctima, diciendo, mira, yo sería otra cosa, yo habría cumplido mis sueños, pero mis papás, pero el país, pero mi familia. Y ahí es donde uno entra al peor arquetipo que uno puede tener en la vida, que es el arquetipo de la víctima. Ahí es donde está el 90% de la gente que se está continuamente victimizando. ¿Y qué es lo que es victimizarse? Porque todo el mundo dice, no, yo no me victimizo. Cada vez que tú piensas que el gobierno te tiene que solucionar el problema, el Estado te tiene que solucionar el problema, el presidente te tiene que solucionar un problema, tu jefe te tiene que solucionar el problema, los ricos te tienen que solucionar el problema, la Constitución te tiene que solucionar el problema. Cada vez que tú piensas en algo de lo que yo acabo de decir, estás en el arquetipo de la víctima. El arquetipo de la víctima es un arquetipo en el que la gente dice, estoy mal, pero no es mi culpa. Yo soy una víctima de las circunstancias, víctima de la gente que me crió, lo que sea. Y eso no es una posición política, es una verdad de cómo funcionamos los seres humanos, ¿cachai? Que en realidad somos como los capitanes del barco. Entonces, claro, en mi vida que parecía tan perfecta, se produjo este quiebre que me obligó a salirme totalmente del sistema por 2 semanas. Estuve en la clínica, en la UCI, con 2 antibióticos súper potentes en las venas, con monitores en el corazón, con una cuestión aquí para la presión, otra cuestión para la glucosa, otra cuestión para la oxigenación, en una cama antiescara. Era una escena bien dantesca. Y cuando yo me desconecté del mundo y apagué el WhatsApp del trabajo, dije, wow, me siento mejor habiendo hecho esto que haber seguido en el día a día en el que estaba, ¿cachai? Y eso no estaba bien, eso me produjo un cortocircuito súper raro, que yo decía, estoy atrapado acá, no puedo salir. Estoy en una cama lleno de monitores, con pititos todos los días. De hecho, se me generó un trauma a raíz de esos pititos. Estaba 1 o 2 años después en mi casa, desperté en la noche y escuchaba un pito y me empecé a sentir angustiado, no entendía por qué, hasta que entendí que ese pito, que era un pito de la lavadora o la secadora, no sé, cuando yo lo mezclaba con la oscuridad de la noche, me recordaba cuando yo estaba en la clínica y sonaban los monitores en la noche. ¿Sí? Y entonces mi cabeza conectaba esos 2 momentos. Ese estar en oscuridad y sentir un pito con ese momento en mi vida que fue súper trascendental. Y fue trascendental para bien cuando lo veo desde lejos, cuando esto fue hace 3 años y algo. Pero en ese momento era sumamente doloroso porque me producía una angustia profunda que yo no era capaz de entender de dónde venía. ¿Cachai? Y ahí fue donde dije, bueno, ¿cómo llegué a esto? Empecé a investigar y ahí fue donde me empecé a reconectar con la salud y la vida desde una mirada más holística, ¿ok? No esta mirada occidental que ataca los síntomas que tenemos en Chile y en otros lados, y que cree que la salud viene desde afuera, ¿cierto? Muchas veces nos convencemos, y eso es un gran error, de que la salud está en base a pastillas, en base a vacunas, en base a cosas que vienen desde afuera, ¿ok? El remedio para solucionar mi enfermedad porque soy débil y no tengo cómo defenderme yo. Cuando en realidad, en la medida que nosotros empezamos a indagar sobre la naturaleza del ser humano, te das cuenta que nosotros podemos generar nuestra propia salud. Esos cócteles químicos que nos entregan la salud, muchas veces los podemos generar nosotros. Si nos quebramos un brazo, obvio que tenemos que acudir a un doctor, pero no es la única forma de sanarnos. Esos traumas físicos es evidente que necesitamos ayuda desde fuera, pero no para todos los traumas, y en particular para los traumas emocionales. Todas estas heridas de guerra que te van quedando en el camino de tu crianza, de tu caminar por la vida, son cuestiones que las pastillas no solucionan nunca. Porque las pastillas lo único que hacen es ablandar el síntoma para que estés mejor, pero por algo tenés que seguir tomando pastillas. Bueno.
Oye, Enrique, pero siempre hay una causa, un antes y un después. Entonces, claro, viene este quiebre en tu vida, pero ¿qué crees tú que lo provocó? Porque tú cuentas Eso. aquí, y bueno, vamos a dar la bienvenida a las personas que se nos han unido, acá JM, los saludo aquí un poquito más arriba, voy a ver, tenemos a La Paz, tenemos aquí, nos saludaba la Ale también. Bueno, muy bienvenidos a todos. Entonces, claro, efectivamente hay un quiebre, pero ¿qué fue lo que ocasionó este quiebre? O sea, yo llego a un momento que la vida me dice, para, te manda a la clínica, estás 2 semanas Claro. ahí desconectado, pero, y tú nos relatabas y nos contabas que era una vida perfecta para el resto del mundo, todos podrían decir, yo quiero tener la vida de Enrique, y sin embargo, esto cambia. Entonces yo quiero saber que nos cuentes un poco de dónde venías, en qué estabas, cómo era tu vida en ese momento que parecía perfecta, pero algo ocurrió. Sí. Es que quiero conectar eso con lo que venía diciendo sobre la salud, porque a raíz de esta caída, que fue una gran lección, empecé a estudiar respecto a cuáles eran las causas que me podían haber llevado a ese tipo de enfermedades, como la del colon. Y me di cuenta de que muchas veces las personas somatizamos todas nuestras rabias, nuestra ira, nuestra frustración, las cosas que guardamos y que no somos capaces de decir a través de algunos órganos como el colon, por ejemplo. Entonces, todas estas itis, que son inflamaciones del cuerpo, muchas veces vienen desde ahí, desde esas rabias. Ahí es donde empecé a estudiar el estrés, cómo funciona el ser humano, cuál es este cóctel químico nocivo que se genera en el ser humano cuando está en un proceso de estrés, que se vuelve permanente. Y claro, ese cóctel químico nocivo se convierte en un desbalance que te genera enfermedades. Entonces, me podría haber llenado pastillas, pero la causa seguía ahí. La causa era que yo estaba constantemente frustrado por distintas cosas asociadas a lo que estaba haciendo en el trabajo. Podía sonar la vida perfecta, pero yo no era el mejor candidato para hacer ese trabajo. Se necesitaba un perfil distinto para lo que se estaba haciendo. Estaba con muchas personas alrededor que se han convertido en grandes maestros y mucha gente puede razonar con esto. A veces las personas que más te hacen sufrir son los mejores maestros. Por dos razones. Una, porque te muestran el contraste, ¿cierto? Te muestran eso que tú no quieres ser. Y muchas veces son el que te da el empujón que necesitas para poder hacer aquello que sí quieres hacer. Así que, lejos de tener un rencor a estas alturas con esas personas, tengo mucha gratitud porque son esas personas las que me ayudaron a darme cuenta de lo que me estaba pasando. Y entonces, a través del contraste que generaban en el día a día, digamos, yo tenía un día a día que era cada vez más agobiante, porque esta vida perfecta era de la puerta para afuera, por supuesto, pero yo no lo estaba pasando bien, no estaba haciendo lo que se requería que se hiciera. Y entonces, por supuesto que se produjo ese quiebre en mí, se produjo ese cortocircuito ahí dentro. Y ahí fue donde entendí en esas 2 semanas que tenía que hacer algún tipo de cambio en mi vida. Y ese cambio vino en 2 etapas. La primera fue volver a mi trabajo, solo para darme cuenta que tenía que ser un cambio más profundo. ¿Sí? La primera fue volver a mi trabajo y empezar a hacer las cosas mucho más desde mis fortalezas, desde lo que yo sabía hacer bien. Pero como estaba mal parado ahí, eso empezó a hacer que se produjera una brecha aún más grande entre la forma en la que yo quería hacer las cosas y la forma en la que se quería que yo hiciera las cosas. ¿Okay? Lo que no está bien, lo que no está ni bien ni mal, Paula, no es que yo diga, mira, yo tenía una idea genial y los que estaban arriba eran medio tontos, no conocían el negocio. No, no funciona así. Pero esto es como un match. Tienes que estar alineado con la cultura en el lugar en el que estás, con las formas a las que te vas a enfrentar, con el estilo de liderazgo, con lo que busca ese liderazgo, con la cultura, con la vibración, con la energía de ese lugar, y yo no lo estaba. Y como yo no lo estaba, entonces por supuesto que había cortocircuitos cada vez más seguidos, hasta que me hicieron el tremendo regalo, el mejor regalo que me pudieron hacer, que fue algo así como 6 meses después de que yo volví a trabajar, o 5 meses después, me despidieron, y eso me permitió poder ir cerrando esa relación de una manera linda, pero para poder abordar la próxima etapa, que era, y aquí conecto con lo que estoy haciendo ahora, que era decir, bueno, ¿qué puedo hacer para que esto que me pasa a mí no le pase a más personas? Porque si a mí me pasó con la vida, comillas, perfecta, que es la vida que tiene el 3% de los profesionales chilenos, ¿qué pasa con la del resto? Que lo pasa mal de verdad, que lo pasa mal en serio. Yo lo pasaba mal, pero tenía convenciones a Punta Cana y a Playa del Carmen. Entonces, sería injusto, sería patudo que yo dijera, no, si yo era los que más mal lo pasaba. En realidad, no. Tenía beneficios que la inmensa mayoría de las personas no tienen, por lo menos en Chile. Y entonces,
Y digo, ¿qué hago para que no le pase al resto? Esto no tiene sentido, casi me morí. ¿Cachai? Cuando estaba en la clínica, un día llegaron mis hijos con mi esposa y mi hija me llevaba un dibujo de un caballero luchando contra una enfermedad y yo los veía, estaban preocupados, estaban urgidos, me podría haber muerto. Y eso no tenía ningún sentido. O sea, si yo me hubiera muerto, obviamente algunas personas habrían ido a mi funeral, pero ni siquiera sé qué hubieran dicho, ¿sabéis? Porque las cosas que yo tengo para entregarle al mundo, y ahí vienen como las primeras invitaciones a la gente que nos quiera ver, las cosas que nosotros tenemos para entregarle al mundo son las cosas que tenemos que entregarle al mundo. No las podemos guardar. No podemos estar trabajando en cualquier cosa solo para que nos alcance para pagar las cuentas. ¿Cachai? O sea, en la medida que nosotros no entendemos que cada uno tiene un regalo que es distinto al de los demás, vamos a estar haciendo cualquier cosa. Con esta espejismo de que todos somos iguales. Porque te digo que la gracia de la evolución humana es precisamente que nadie es igual al del lado. Somos todos distintos, que tenemos regalos distintos que entregar. Entonces cuando se malentiende, somos iguales, no como iguales derechos, sino que se malentiende como si, y es lo que mucha gente piensa, como si dos personas pudieran con el mismo esfuerzo lograr los mismos resultados en las mismas áreas. Eso es un tremendo error. Es un tremendo error, porque eso anula por completo la naturaleza humana, que dice que todos tenemos talento, fortaleza y pasiones que son distintas. Tenemos una combinación única que entregarle al resto. Y en la medida que tú decís, no, si cualquiera puede hacer cualquier cosa aquí porque somos todos iguales, ahí es donde la humanidad se deshumaniza. Y eso es lo que yo quiero evitar. Eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy día en Braille. Enrique, antes de llegar a eso que estás haciendo hoy, que quieres transmitir al máximo cantidad de personas, la máxima cantidad de personas para que puedan decir, bueno, antes que me pase esto, yo hago algo. Pero a mí se me viene al escucharte que de repente estamos tan dormidos que no nos damos cuenta que estamos mal. Tú mismo decías, yo estaba bien, o sea, no tenía que quejarme, pero hay una frustración detrás, hay un estrés que quizás ni siquiera me doy cuenta, porque en esta rutina, en este hacer a diario, no nos damos cuenta de eso que realmente necesitamos desde otro lugar. Entonces, hoy día a ti te pasó, bueno, hoy, no hoy, hace 3 años tuviste este quiebre y te conectaste con tu propósito y hoy estás dedicado a eso. Pero ¿cuántas personas de las que nos están escuchando quizás están en esa etapa previa que estábamos escuchando? Que yo, bueno, si mi vida está súper bien, pero quizás hay algo que me falta. ¿Cómo estas personas, Enrique, pueden decir, a ver, ¿qué necesito hoy? ¿Cómo puedo encontrar mi propósito? Mira, mucha gente se hace la pregunta del propósito y se marea con esa pregunta. Se pierde por completo en esa pregunta. Mi mirada es que guarden esa pregunta para más tarde. Ojo con esto. Esa no es la primera pregunta que tenemos que hacernos, Pablo. De hecho, es la última pregunta que tenemos que hacer. Esa de cuál es mi propósito. Y si hacemos la pega bien, ni siquiera tenemos que hacernos esa pregunta porque va a llegar solita la respuesta. Y te voy a explicar por qué. Nuestro propósito, que efectivamente existe, hay un plan, y esto ya es una opinión y es una posición y es una creencia, no es la verdad absoluta, nunca, nunca. Pero existe un plan que nosotros trazamos antes de venir cada vez que venimos al mundo, ¿ok? Y ese plan dice, ok, quiero aprender ciertas cosas, quiero hacer ciertas cosas, quiero lograr ciertas cosas. Es una confabulación sagrada, infinita, con muchas otras almas que te ayudan a ser los buenos, los malos de la película, espectadores, extras, lo que sea. Y en ese plan está parte de tu propósito, que es lo que tú vas a hacer por los demás, para poder iluminar esa pequeña parte de ti que eres, esa pequeña parte del todo que eres, ¿cachai? ¿Cuál es el problema? Que antes de entender cuál es ese propósito, lo que entregas, tienes que entender qué entregas. Porque el propósito es como ya, soluciono algo, le ayudo a alguien, soluciono un problema al mundo, descubro la cura contra el cáncer. ¿Qué herramientas tengo? Entonces esa es la primera pregunta que hay que reemplazar por la pregunta del propósito. La pregunta del propósito para afuera, para el final. Primero preguntémonos, ¿qué cosas hago bien? Mira, aquí hay 3 preguntas. ¿Qué cosas hago bien? Cuando yo miro para atrás, en lo personal, en lo profesional, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las cosas que mejor me salen? Hablar en público, organizar eventos, sacar números, calcular cosas, hacer presentaciones, correr, pintar, escribir, cantar. Hagamos una lista de las cosas que hacemos bien. Segundo,
recordemos cuáles eran nuestros juegos favoritos, cuáles eran esos juegos que jugamos cuando teníamos 7, 8, 9, 10, 11 años. Porque en esa etapa es cuando nosotros tenemos recién forjados los primeros paradigmas de vida, las primeras reglas. Las personas que nos crían dicen, mira, esto es bueno, esto es malo, camina por la vereda, camina por la calle, la plata es buena, la plata es mala, los de izquierda son buenos, los de la derecha son malos, o los de la derecha son buenos, los de la izquierda son malos. Te meten paradigmas que no son verdades ni valores, son reglas. Reglas. Que desde todo el amor que tienen esas personas por ti, te van a ayudar a, y muchas veces a través de prejuicios también, te van a ayudar a caminar por la vida los primeros años. Tú ya tienes esas reglas básicas, como por ejemplo que tenés que caminar por la vereda y no por la calle. Listo. Después de eso, el ser humano, el cerebro empieza a desarrollarse en esos 4 o 5 años que vienen, para entender cuál es su valor para la tribu de la que éramos parte al principio hace miles de años. Y ahí es donde el cerebro funciona mucho más con ondas alfa y con ondas teta, que son ondas asociadas a la creatividad, a la concentración, a los juegos, que en otras etapas de la vida. ¿Okay? Así que la primera pregunta es ¿qué cosas hacemos bien hoy día? La segunda pregunta es, bueno, ¿cuáles eran mis juegos favoritos? ¿Cuáles eran las cosas que más me gustaba hacer? ¿Me dejaron o no me dejaron hacerlas? Pero ¿cuáles son las cosas que más me gustaba hacer? ¿Cuáles son esos recuerdos, esos flashes que tengo en la cabeza de mi infancia? ¿Bien? Y la tercera cosa es, bueno, ¿cuáles son las cosas que más me apasionan en la vida, que me apasionan? ¿Cuáles son las causas que más me apasionan? ¿Cuáles son todas esas cosas que yo encuentro injustas a lo mejor? Cosas que me gustaría arreglar, cosas que me gustaría cambiar, y a través de cuyo cambio yo creo que podría mejorar un mundo mejor a mi alrededor. Puede ser ayudar a la persona que tengo al lado, a mi familia, a mi comunidad, a Chile, al mundo. Cada uno tiene una mirada distinta de lo que es la justicia, la verdad, lo que sea, o la bondad. Entonces, sin prejuicios contra uno mismo, preguntémonos cuáles son nuestras causas también, ¿ok? Porque cuando nosotros encontramos nuestras fortalezas y nuestros talentos, eso es como tener un arco y una flecha en la mano, ¿ok? Pero si ese arco, que puede ser el mejor del mundo, esa flecha, que puede ser la mejor del mundo, o mi cuerpo, que está muy bien preparado para eso, si yo tiro la flecha sin saber para dónde va, ¿qué sentido tiene que tenga el mejor arco o la mejor flecha del mundo? No tiene ningún sentido. Entonces, lo que le da sentido a ese arco y esa flecha es nuestra pasión, son las causas que nosotros tenemos dentro, las cosas que encienden esa llamita interior que está en el corazón, que nos dice, para allá, para allá es la cosa. Entonces, así es cuando uno empieza a encontrar ese propósito, porque primero hay que entender cuál es mi arco y cuál es mi flecha, cuál es mi regalo para el mundo, qué es lo que yo voy a entregarle al mundo. ¿Para qué soy bueno? ¿Con qué cosas ayudo a vibrar a los demás? ¿Qué cosas son las que el resto me pregunta? Esto se puede estructurar mucho más, pero estoy tratando de hacer como una ensalada bien rápida de todas estas cosas. Porque cuando nosotros nos observamos y de a poquito vamos entendiendo cuál es este regalo que tenemos para el resto de las personas, es cuando empieza a decir, ok, mira, esto es aquello en lo que yo soy distinto, distinta. No el mejor del mundo necesariamente, sino que estas cosas son cosas que me salen bien, cosas a través de las cuales yo he ayudado a otros antes o de las que puedo ayudar a otras personas después. Perfecto. Y cuando ya empiezo a ejercitar eso y empiezo a trabajar con eso y empiezo a hacer mi vida alrededor de ese regalo, empiezan a aparecer solitos los repositorios de ese regalo. ¿Solitos los qué? Me perdí ahí. Los repositorios de ese regalo, las personas a las que puedes ayudar. O sea, en la medida que tú digas, esto es lo que yo hago, empiezan a aparecer las personas que están buscando eso que tú haces. Y esto aplica para un trabajo, aplica para un hobby, aplica para un emprendimiento, para lo que sea. Esa es la forma. Cambiar la pregunta del propósito por la pregunta de la fortaleza. ¿Cachai? Ya, pero tengo acá varias cosas. Yo creo que suena súper bonito. Yo voy a ser como abogada del diablo aquí en esta conversación. Súper lindo, qué bonito, me encanta lo que soy buena, me voy a dedicar a esto, qué sé yo. Pero el mundo me dice otra cosa, mi deber ser me dice, ¿cómo voy a abandonar esto? O cómo me voy a lanzar a ese propósito, o a ese sueño, a eso que digo, ya, sí, ese es mi don, cuando tengo miles de responsabilidades, cuando el deber ser me dice otra cosa, no, eso no es para mí, yo no puedo, hay miedo, y si me va mal, ¿cómo enfrentamos y cruzamos esa línea, Enrique? ¿Cómo hacemos eso de decir, si es que sí, en esto soy yo buena y aquí quiero entregar, cuando
aparece el miedo, cuando aparece todos los juicios, porque muchas veces nos detiene lo que el otro va a decir también. El ser humano tiene algunas necesidades básicas. El ego del ser humano, cuando está en desbalance, tiene algunas necesidades básicas que cumplir. Una era la necesidad de seguridad, que es la que nos hizo de repente estudiar algo por una razón pragmática. Otra es la necesidad de aprobación, que es justo lo que dices, que es esto de hacer las cosas para que los demás estén agradados de nosotros, agradados de nosotros. Hacer algo para que el otro esté contento, incluso cuando yo no lo estoy. Cuando uno lo mira en perspectiva, eso no tiene ni un sentido. ¿Bien? Entonces, suena bonito porque es bonito, fíjate. O sea, en el fondo lo que ocurre, y vamos a meternos un poquito en la neurociencia de esta cuestión, lo que ocurre es que cuando yo hago algo que hago mal para poder pagar las cuentas, lo hago con la ilusión de que no importa, porque me quedan 2 horas al día para poder disfrutar. Y entonces, 2/3 de tu día hábil te puedes destruir incluso haciendo cosas que no te hacen sentido, o cosas en las que te tienen a palos todo el día, para poder disfrutar 2 horas. Pero ¿qué es lo que te pasa en esas 2 horas? ¿O qué es lo que te pasa el sábado y el domingo? ¿O qué es lo que te pasa esas 3 semanas de 52 que tenemos de vacaciones al año? Tu cerebro está tan cansado por haber hecho cosas que no haces bien, que no puedes disfrutar. Te demoras una semana y media de tus vacaciones recién en recuperarte, desconectarte y empezar a disfrutar. Esas 2 horas que tienes al final del día llegas cansadísimo a la casa. Cansadísimo a la casa. Porque cuando nosotros hacemos cosas para las que no somos buenos, lo que nos empieza a ocurrir es lo siguiente. Cuando hacemos cosas para las que no somos buenos, el cerebro tiene que literalmente luchar mucho más para hacer esas cosas. Es como si tú estuvieras frente a un trigal. Cuando nosotros hacemos cosas para las que sí somos buenos, es como caminar por un camino que está súper bien transitado por ese trigal. Tenemos conexiones neuronales que ya están súper bien hechas. Cuando, por el contrario, nosotros tenemos un camino o un trabajo asociado a cosas para las que no somos buenos, el cerebro tiene que ir trazando caminos nuevos, generando conexiones neuronales nuevas, y eso gasta un montón de energía cerebral. Un montón de energía. Y entonces estáis luchando en el trabajo, luchando por aprender cosas nuevas, de a poquito vais aprendiendo, pero lucha. Llega al final del día agotado. No vas a alcanzar a salir a andar en bicicleta con los niños, te echáis a ver tele. ¿Por qué? Porque ver televisión apaga el cerebro. Ni siquiera te dan ganas de leer, porque para leer tienes que activar distintas zonas del cerebro para poder imaginar y convertir en imágenes ese texto que entra por los ojos, etcétera, por el cerebro. No te dan ganas de nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué sacas con trabajar todas esas horas para que al final se te acabe la energía? Cuando uno lo mira fractalmente, es lo mismo que cuando uno trabaja toda la vida solo para disfrutar después de que jubile. No le queda energía para disfrutar. O te pueden atropellar o te puedes morir antes. Y en tu funeral, ¿qué va a decir la gente? No, mira, trabajó, pagó las cuentas, nunca nos faltó nada. Fin del funeral. Distinto es cuando alguien hace algo con lo que vibra, algo con lo que brilla, algo que está alineado con lo mejor que tiene adentro. Porque el funeral no solo se llena de gente, sino que se llena de gente agradecida. Porque esa persona que se fue, esa persona que trascendió, lo que hizo fue probablemente impactar la vida de muchas más personas. ¿Sí? Y eso no tiene que ver con alimentar un ego como para cachar cuántas personas van a tu funeral. Tiene que ver con que eso es un termómetro de qué tanto irradiaste eso que tienes adentro en la vida. Qué tanto sacaste esa música que tienes adentro, como decía el doctor Wayne Dyer, ¿cachai? ¿Qué tanto la sacaste? ¿O qué tanto te la dejaste adentro? Porque cuando uno la tiene adentro, lo que te pasa es eso, porque el cerebro gasta mucho más energía y te metís en el modo de alerta, te metes en periodos de estrés, y el estrés lo que genera es que se dañe tu sistema inmunológico, que se dañe tu regeneración, envejeces más rápido, se daña el sistema digestivo y un montón de cosas en las que el cuerpo deja de gastar energía porque tiene que gastar energía en estar alerta, en sobrevivir, en la pelea que se viene, en esta pega que no he hecho. Así que al final no es ningún negocio el estrés permanente o semipermanente. Esto de trabajar para 3 semanas al año, no. ¿Y cuál es la trampa? Que mucha gente cree que la única forma de salir de ahí es emprender. Gigantesco error. Gigantesco error, porque emprender es un trabajo que requiere que literalmente te la sepas todas. Algunos pueden, pero cuesta. Cuesta 1 quiebra, 2 quiebras, 3 quiebras, o cuesta 3 años por lo menos. Los emprendedores en general antes de 3 años no se vuelven estables, personas que ganan lo mismo que ganaban antes de 3 años.
la mayoría de los casos. Entonces, emprender es un camino súper lindo, yo soy emprendedor, pero no es el único, ¿cachai? La gente cree que tiene que escapar de ahí porque cree que todas las pegas son iguales, pero es porque no entiende que tiene que trabajar desde sus fortalezas. Ahí se me viene, me acordé de una pregunta que en coaching la trabajamos también, es como, ¿qué es lo que te importa cuidar? Porque muchas veces estamos respondiendo a esa afuera, a esto que me dice, y yo digo, a mí me importa cuidar a mi familia, a la gente que quiero, y bueno, y si yo no estoy bien, ¿cómo los voy a cuidar si no voy a tener el tiempo para estar con ellos, si después mi salud va a estar hasta el cuello y no voy a tener la energía necesaria? Entonces, ahí es como dar una vuelta, y quiero aquí comentar, o sea, leer unos comentarios que nos han hecho de Universe Sales Explorer. Dice, hay una pregunta que hacía Alan Watts a todos sus estudiantes, y es, ¿qué harías si tuvieras toda tu vida económica resuelta? Y eso es realmente tu propósito. Sí, estamos aquí. También Monse nos pregunta, dice, o cuando aparece el miedo al éxito, porque también aquí hay miedo a salir de mi zona de confort, hay miedo a lo que me puedo enfrentar, y también quizá hay un miedo a brillar, más oculto que va detrás, es este miedo a brillar. Por lo mismo yo creo que un poco lo que hablábamos, Enrique, de esto como, ¿qué va a decir el otro? Como no ser inadecuado un poco. Sí, pues. Lo primero es recordar a Alan Watts, un gran maestro que se murió hace como 47 años. Estaba leyendo que Alan Watts se murió en noviembre del 73, de hecho. Y el legado que ha dejado ha sido tremendo. ¿Por qué? Porque es una de esas personas que dijo, voy a vivir la vida a mi pinta. Voy a meterme al mundo más psicodélico para descubrir otra mirada de la realidad, y al que le guste bien y al que no, no. Pero lo que descubrió ahí cuando se conectó con esas cosas que son parte del invisible, fue que en serio esta es una experiencia tan maravillosa que no tiene ningún sentido perdérsela. En serio no tiene ningún sentido perdérsela. O sea, lo hacemos por 4 necesidades del ego. Pertenencia, seguridad, aprobación y control. Seguridad de que no nos falte nada. Aprobación de qué van a decir los demás, qué van a decir mis papás. Tontón viejo, no importa, igual es que mis papás tienen que estar orgullosos de mí. Pertenencia a un grupo social. A lo mejor alguien quiere ser más aspiracional o quiere subir de clase social o lo que sea, sobre todo en Chile, que es tan especial para esas cosas. Y entonces no le gusta su trabajo, pero con eso puede vivir en cierta comuna, tener ciertos amigos, aunque a lo mejor no le caigan tan bien, pero los tiene, y empieza a ocupar terminología de otros grupos sociales, y empieza como a camuflarse, ¿no? Y después de 7 piscolas o 2 botellas de vino, la gente te suelta que en realidad no lo pasa nada bien en la vida, ¿cierto? O por esta necesidad de control, de controlarlo todo, de controlar el entorno, de minimizar el miedo, ¿sí? Por esas cosas pasan. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al final, cuando estás al borde del precipicio, todo eso deja de importar. Porque esa pregunta que es maravillosa, que tú hiciste, que es, ¿qué quiero cuidar? Es la pregunta que deberíamos hacernos todos los días. A mí me la introdujo la Angie Núñez, que es una coach muy amiga, sí, y que es muy sabia además. Sí, la conozco, la Angie. Y me hizo darme cuenta de algo, y es que yo había llegado a una etapa en mi vida en que había decidido hacer solo cosas que me gustaran, solo cosas que le aportaran a los demás, solo cosas que me hicieran sentido. Pero también me empecé a meter en muchas cosas al mismo tiempo, y ahí fue donde esta pregunta fue un tremendo regalo, porque es como, ok, ¿qué quiero cuidar? ¿Cuántas piezas más le caen al puzzle sin que se caigan las piezas que para mí son importantes? Así que al final da lo mismo que hayamos encontrado o no esas cosas que queremos hacer en la vida. La pregunta es un regalo que cae de cajón igual. Sobre todo cuando la gente no lo ha encontrado, porque ahí es cuando uno dice, no, si trabajo para pagar las cuentas, perfecto, lo paso horrible, no tengo energía, peleo con mi pareja a lo mejor, o mando a mis niños a la punta del cerro, o ya no me junto con nadie porque tengo tanta pega y te metí en un círculo vicioso en el que ni siquiera te estáis dando cuenta cuáles son las cosas que tienes que cuidar y las estáis botando todas al tacho de la basura. Y eso nunca se paga, ¿cachai? Eso nunca se paga. Te vas a morir. Los estoicos siempre decían, flaco, te vas a morir. Hay que puro aprovechar la vida nomás aquí. Te vas a morir, y entonces pregúntate siempre si hoy día estás haciendo lo que quieres estar haciendo, o estás haciendo lo que alguien más quiere que estés haciendo, o estás viviendo la vida en función de alguien más, para alguien más, para algo que no seas tú. Porque ahí caemos en otra cosa, que es la máscara, ¿cierto? Que es esta versión caricaturesca que
que tratamos de construir alrededor de nosotros para protegernos. Es solo una coraza. La casa, el auto, el cargo, la manera de vestirnos. Cosas con las que no resonamos, pero con las que decidimos camuflarnos. ¿Para qué? Para pertenecer. ¿Cachai? O para cualquiera de las otras necesidades que yo mencioné antes. ¿Cachai? Por eso que nunca se paga. Porque al final, el día que tu vida explote por este estrés o porque te echen o por lo que sea, vas a recurrir a lo que querías cuidar y ya no vas a estar ahí. O te vas a morir. Entonces esas personas a las que querían cuidar van a dejar de tenerte. Nunca se paga. En realidad nunca se paga. Ujú. Exacto. Bueno, hoy día Enrique dirige Brave y quiero ir ahí un poco más profundo porque Brave, bueno, no sé, ¿lo podemos llamar una escuela, Enrique? ¿Cómo lo llamarías? Brave es una iniciativa, ¿ok? Ya. Hoy día tiene forma de empresa y lo que hacemos es un programa que ayuda a que las personas puedan redescubrir sus fortalezas y eso es un programa que se llama Renace, que ayuda a personas que están sin trabajo o a personas que están trabajando en algo que no quieren hacer, o a emprendedores incluso, personas que se están retirando. Hemos tenido alumnos de entre 22 y 70 años, lo que es bien lindo, de personas que quieren redescubrirse, que quieren encontrarle sentido a la vida, que quieren entender cómo es esto de buscar mis fortalezas, mis talentos, mis pasiones, cómo encuentro mi regalo, cómo hago mi huella de contribución, que es como esto que tenemos para entregarle al mundo, cómo me conecto con otras personas para ver a quién les sirve esto, etcétera. Todo ese tipo de cosas, ya sea para hacer un proyecto propio, para buscar un trabajo, son las cosas que hacemos en Renace. Pero lo que buscamos además es que, y por eso digo que Brave es una iniciativa, lo que buscamos es que las personas se redescubran, ¿ok? Y eso lo hacemos no solo a través de este programa, también lo hacemos a través de charlas, de conferencias, de talleres, de cualquier otra cosa que salga en el camino. Si alguien nos dice, oye, hagamos un programa de televisión con el mensaje, me da lo mismo. Una columna de en realidad el formato me da exactamente lo mismo. Lo que nos importa es el mensaje que hay detrás. En realidad eso es, por eso que insisto en que esto funciona como una empresa, pero es una iniciativa, ¿cachai? Por eso que lo que de verdad yo quiero, desde que partimos con Brave, digo partimos porque somos un equipo, pero es que las personas salgan de este piloto automático, ¿ok? Porque nunca se paga y porque además es muy egoísta estar en el piloto automático. Me van a decir, pero ¿cómo? Si yo lo hago por los demás, si yo me entrego por los demás, bla, bla, bla. Salgan de ahí, eso es mentira. Lo hacen para ustedes estar tranquilos con pertenecer a un grupo, y perdonen lo duro, pero es que es para que uno se pegue el alcachofazo. Lo hacen porque uno quiere estar tranquilo, para que uno lo aprueben, para uno sentirse bien, para que digan, oye, qué bueno, mira, no le gusta su pega, pero lo hace y a mi hijo nunca le ha faltado nada. Sí, le ha faltado el papá. Nos pasa mucho. ¿Ok? Entonces, eso que nunca le ha faltado nada, no le ha faltado lo menos importante que es plata, pero le ha faltado el papá, o la mamá, o la familia, ¿cachai? ¿No? La pareja. En verdad nunca se paga. Así que, por mí, que todo el mundo pueda, por lo menos, tener la oportunidad alguna vez en su vida de hacerse esas preguntas que son importantes. Eso es lo que hacemos con Brave. Enrique, ¿qué te mueve hoy? ¿Qué te inspira en la vida? Lo que me inspira es el momento en el que estamos, porque tuvimos un estallido en Chile por razones por las que ni siquiera nos podemos poner de acuerdo. Estamos en una pandemia, una supuesta pandemia, en la que nos hemos tenido que plantear y replantear todas las reglas. Yo no voy a entrar en decir qué es lo que yo creo que ocurre y cuál es esta real crisis que tenemos, ¿eh? Por eso digo pandemia entre comillas, pero lo que me inspira es que esta es una humanidad que está al borde del precipicio y que puede seguir en piloto automático. Mira, el universo es fractal, por completo fractal. Toda la creación es fractal, nosotros también somos fractales de la divinidad, por eso podemos crear nuestra realidad a nuestro alrededor. Eso también es una creencia, pero fíjense, lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en una crisis es lo mismo que le está pasando a la humanidad completa, lo mismo que le está pasando a Chile, lo que sea. Cuando tenemos un modelo que ha funcionado para hacernos evolucionar como especie y ese modelo se acaba, se agota, no se acaba, se agota, y se agota porque en los síntomas vemos que se agota, entonces es momento de que se muera para que pueda renacer, para que pueda haber una emergencia, que es algo que dice Claudio Méndez, uno de mis más grandes maestros, y que puede haber esta emergencia, pero no la emergencia con la acepción de la crisis misma, la emergencia con la acepción de algo que nace de la Tierra cuando el resto se había muerto. Modelos nuevos, formas nuevas de ver la vida. Y de verdad lo que yo he descubierto, Paula, es que
Todas las personas tenemos, igual que las células, tenemos un rol que cumplir. ¿Ok? Cuando uno observa una célula, las células parten siendo todas iguales. Pero la primera decisión que una célula tiene que tomar es entender cuál va a ser su rol en el todo. Y ahí es donde las células toman roles distintos. Y entonces pasan dos cosas maravillosas que son las mismas que nos pasan a los seres humanos. La primera es que entendemos que tenemos algo que entregar, ese rol, fortaleza, lo que sea. Y lo segundo es que entendemos que somos parte de algo más grande. Y eso es lo que yo creo que es el camino para poder sacar a la humanidad de esta crisis con una evolución de por medio, ¿cachai? Con una sanación de por medio. Es decir, ¿qué es lo que tiene cada célula de esta humanidad que somos nosotros para entregarle al todo? Y después, ¿cómo construimos ese todo? Y creo que la mejor manera de construirla es precisamente esa. Que cada uno entienda cuál es el rol que quiere cumplir, que cada uno entienda qué es lo que trajo al mundo, para esta etapa, porque por algo nacimos en esta etapa. No es casualidad que hayamos nacido en esta etapa. Así que lo que los invito a todos en realidad a decir es dejar de decir por qué a mí, el 2020 es el peor año de la historia, yo soy la víctima de todo, mira, me iba a ir bien, pero me fue mal por culpa de los demás. Olvídense eso, olvídense eso. Los que salgan de esta crisis van a salir con estas dos cosas. Esto tengo para entregar y este va a ser mi rol en el todo, que es equivalente a decir a esta gente le sirve lo que yo tengo para entregar. Enrique, ustedes en Brave trabajan desde las neurociencias, la sabiduría ancestral, la espiritualidad. Cuéntanos un poco cómo es ese trabajo, porque muchas veces separamos nuestras esferas, aquí todas nuestras, ¿cómo se dice? En el círculo de la vida, como estas áreas, las separamos y claro, nuestras facetas y las separamos, no, nada que ver la espiritualidad con esto, o, ¿cómo lo unimos? ¿Cómo lo unimos? Mente, bueno, para mí es como mente, cuerpo, alma, ¿cómo uno todo esto para hacer el todo y compartir y estar en ese lugar, en este lugar, en el mundo? Lo primero es entender que, y esto una vez más es una mirada de que todo lo que nos rodea es fractal, ¿ok? Todo lo que ocurre en lo macro ocurre en lo micro, como es adentro es afuera, eso lo podemos ver en cualquier lado. Fíjate cuál es parte del problema que tenemos como humanidad, que vivimos desde el paradigma de la separación, no el paradigma de la unidad. No nos entendemos como parte de un todo interconectado de manera divina. Nos entendemos como caballitos de carrera que tenemos que salvarnos solos a costa de lo que sea. Y en el extremo eso significa cosas muy malas, ¿cierto? Como individuos nos pasa más o menos lo mismo. A veces creemos que estamos separados internamente y que para algunas áreas de nuestra vida tenemos que aplicar ciertas cosas. Y con cierto grupo de gente tenemos que hablar ciertas cosas. Pero la verdad es que somos una sola gran cosa. Somos mente, cuerpo y espíritu. Somos esas tres cosas. No podemos dedicarnos solamente a la mente, dejar abandonado el cuerpo y el espíritu. No podemos hacer lo que está haciendo billones de personas en el mundo, que es dedicarnos al cuerpo y a la mente y abandonar el espíritu, porque eso es lo que nos tiene desde la separación. Tenemos que ser capaces de integrarlo y como yo le invito a mucha gente siempre, tenemos que ser capaces de salir de ese closet de espiritualidad que tenemos. O sea, nos criaron, y perdón las personas más religiosas, pero nos criaron en religiones que lo único que han hecho han sido alejarnos de la mirada del amor de Dios. Nos acercaron a la mirada del miedo, del temor a Dios. Hay religiones que dicen teman a Dios. Y ese teman a Dios, y con todo el respeto por las personas más religiosas, para mí, lo que significa es, mira, no te preguntes qué es lo correcto en tu vida. Tú sigue las reglas. Si te gustan bien, si no, jodiste, digamos, porque Dios es más o menos malo a veces, en alguna religión. Entonces, cuando nosotros nos movemos así por la vida, dejamos de tener ese pensamiento crítico y dejamos de decir, ¿qué es lo que me hace sentido a mí? ¿Con qué resueno? ¿Qué cosas quiero hacer en la vida? ¿Quién quiero ayudar? Si tengo a alguien al frente, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Qué es lo que la versión más evolucionada de mí estaría haciendo? ¿Bien? Esa es una manera de ver la vida, pero muchas veces las religiones nos crían diciendo, no te vayas por aquí, no te vayas por acá, no hagas esto y no hagas esto otro. Es como que camináramos por un camino que estuviera electrificado por los lados. Y entonces estamos más enfocados en el miedo de no tocar esas paredes electrificadas que en el amor que podemos profesar al caminar por el mejor camino posible, que es el camino del amor, no del miedo, ¿cachai? Yo creo que y perdí la pregunta original, Paula, si querés me la repetir, porque creo que perdí la pregunta original, pero... Me perdiste a mí también. No. Te digo que en Brave trabajan desde
Desde estas miradas. Claro, desde la Sí, mirada de la neurociencia, desde la espiritualidad, de las técnicas ancestrales. que Es ¿sabéis lo que como, pasa? No, ninguna de esas miradas llega ninguna de esas miradas llega a conclusiones distintas a la mirada al lado. Todo converge, por supuesto que todo converge. La neurociencia es una ciencia más nuevita. La biología celular, molecular, la epigenética, distintas áreas de la física como la física cuántica, son áreas que tienen un siglo. La sabiduría ancestral de nuestros viejos sabios, magos y chamanes tiene miles y decenas de miles de años. Y entendemos, y muchas cosmologías entienden cómo funciona el universo hace miles y decenas de miles de años también. ¿Ok? Y ahora las ciencias modernas están creyendo que están descubriendo ciertas respuestas, pero en realidad solo las están redescubriendo. ¿Ok? ajá, Filosofía altiplánica, mesoamericana, norteamericana, africana, hawaiana, distintos orígenes de la civilización egipcia, distintos orígenes de esto que es la sabiduría ancestral. Cuando se habla de chamanismo, en realidad se habla de la sabiduría ancestral. La palabra chamanismo se mal utiliza mucho y se mal entiende mucho, lo mismo que la palabra esoterismo. Lamentablemente, cuando nos hemos separado del espíritu y hemos dejado de ver a nuestros ancianos como sabios y nos hemos enamorado de nuestra ciencia que tiene un siglito de vida, creyendo que ahí están todas las respuestas, lo que único que hemos hecho es enamorarnos de la parte más racional del ser humano, que además termina siendo la parte más ególatra, porque cree que es la única que existe. Y de ahí viene la separación, de que lo que hemos profesado son liderazgos y un sistema educativo que está enfocado 100% en el neocórtex, que es esta parte que tiene 200.000 añitos de evolución, cuando además tenemos otros cerebros y otros sistemas que hemos heredado de otros seres vivos de millones y millones de años. ¿Cachai? Entonces, la razón por la que en Brave trabajamos así como trabajamos es porque integramos, simplemente porque integramos, porque nunca vamos a ser dueños de la verdad. O sea, cada vez que descubrimos algo que les sirve a las personas, comparamos con el resto de las cosas que hacemos y decimos, perfecto, esto converge cada vez más. Sí, fíjate que hay un principio en la sabiduría ancestral que es el principio de la verdad, y que dice que nosotros jamás vamos a tener la verdad. De hecho, las personas que se acercan a su iluminación, lo único de lo que se dan cuenta es de que nunca van a tener la verdad. No se iluminan porque encuentren la verdad, se iluminan porque saben que nunca la van a encontrar. ¿Cachai? ajá. Y eso porque entienden que la verdad es infinita, que el universo es infinito, que jamás vamos a entender ni siquiera lo que es. Da lo mismo la cantidad de vidas que vivamos. ¿Cachai? Entonces, solo puedo ampliar mi verdad si es que yo aprendo a respetar la verdad del otro y a observarme, porque en la medida que yo me salgo de donde estoy, de ese mono que es territorial, que es una parte de lo que somos y que está tratando de ganar la discusión y que escucha solo para responder, y la tuya y una más, y yo gano, yo tengo razón porque soy superior a ti, que eso es como la parte más animal que tenemos. Cuando yo me salgo de ahí, me observo, no observo una verdad, observo dos, observo la mía y la verdad de la persona que está al frente conversando conmigo. Y ahí mi verdad se amplía cuando yo soy capaz de entender que nunca tuve la verdad y que solo soy una conversación más en un infinito de conversaciones que están ocurriendo al mismo tiempo. Y la razón por la que pienso distinto a esa persona que está al frente es tan simple como que esa persona fue criada por papás que tenían ciertas creencias en un ambiente con un nivel de plata, con un nivel de educación, en un entorno, en una situación país, en lo que sea, distinta a mi combinación que generó mi creencia, con dolores distintos, con traumas distintos, con experiencias distintas. ¿Cachai? Entonces, pensamos distinto porque ese 90 y tanto por ciento que es nuestro piloto automático de comportamiento es distinto. Defendemos cosas distintas creyendo que son valores que estamos defendiendo, cuando son creencias. ¿Cachai? Por eso que integramos, porque nos parece que nunca vamos a ser dueños de la verdad y lo que tenemos que procurar es que la gente abra su mente también, para que entienda el poder que tenemos. Súper. Oye, Enrique, quiero aprovechar porque el tiempo pasa volando, ya van a ser, son 9 para las, no, para las 9. Y bueno, Instagram parece que, por lo que entiendo, tenemos limitación de 1 hora. Entonces, Y de quiero hecho, toda la hora. agradecer a todas las personas que se nos han unido a esta conversación. Quiero agradecerte a ti, por supuesto. Pero quiero también invitar, si quieren hacer una pregunta, que este es el momento antes que tengamos que aquí desconectarnos. Aquí nos comenta la Polola, muchas gracias por la conversación, muy interesante. Mente y corazón abierto. Y yo también quiero
antes de que se nos acabe el tiempo, conocerte un poco más desde, o que nos des como así ciertas tips que nos puedan ayudar a abrir esta mente para recibir, ahí como decía aquí, como para recibir desde el corazón. Entonces yo te quería preguntar, a ver, por ejemplo, algún libro que estés leyendo, o que recomiendes. Mira, para el que tenga ese bichito espiritual y quiera tener una visión más amplia y abierta de Dios, lean Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsch, que son 4 libros. Van a hallar 10 páginas y van a entender si resuenan o no. Listo. Para los que se quieran meter en los principios universales, en cómo funciona el universo, en cómo operar la metafísica del universo, que es lo que nos hace poderosos, lean el Kybalión, que es de Todd Hermes Trismegisto, que es un libro de menos de 100 páginas, un poco duro de leer al principio, pero léanlo. Para los que quieran entender cuál es el poder del ser humano desde la epigenética, lean La biología de la creencia, del doctor Bruce Lipton, ¿ok? O lean cualquier libro de Bruce Lipton o cualquier libro de Joe Dispenza, que están hablando mucho del poder que tiene el ser humano para crear su realidad. Si se conectan o quieren conectarse más con... mira, hay un libro que les va a costar encontrar, pero pueden preguntarle a alguien, que es el libro de Jairo Villegas, que es el creador de la autoobservación neuroconsciente, que es una técnica maravillosa, de la que yo soy neurofacilitador, que les va a ayudar con sus creencias limitantes y les va a ayudar a entender también cómo funciona el cerebro. El libro se llama Éxito, sí, pero Felicidad también, del doctor Jairo Villegas, de Colombia. Pregúntenle en la Fundación Pindal. Fundación Pindal tienen que tener copias, o si no me preguntan por interno y ahí veo qué hacemos. Ese es otro. También pueden leer, por ejemplo, si les interesa meterse a entender cuál es el poder desde una mirada chamánica, en particular desde una mirada de sabiduría tolteca, entendiendo que los toltecas son herederos de la sabiduría atlante, muy, muy antigua. Lean cualquier cosa de Carlos Castañeda, en particular un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan. ¿Bien? O también pueden leer otro libro de una compañera de estudios de Carlos Castañeda que se llama Taisha Velar, y ese libro se llama Donde cruzan los brujos. Tenemos mucho aquí, mucho. O léanse Las voces del desierto, que es un libro maravilloso. Tan maravilloso que fue atacado por las principales religiones y la autora tuvo que terminar diciendo, entre comillas, que era mentira. Pero los que vivimos en este mundo y resonamos con esto entendemos la verdad. Oye, aquí preguntan si alguno de Saint Germain. Cualquiera, porque el maestro Saint Germain es el guardián de la llama violeta en esta generación, así que lean cualquier cosa del maestro Saint Germain. Acá la Claudia comenta, dice, eres impresionante, felicitaciones. Aquí hay fans, aquí de Enrique. Oye, Enrique, un ritual que tú hagas todos los días. Estoy empezando a hacerlo, y es de un maestro que fue mi primer maestro de crecimiento personal de la vida, que conscientemente, que fue Carlos Quiroga, fíjense. Carlos Quiroga es un maestro chileno que, para los que conozcan a Jim Kwik, este gringo chino que enseña como superlectura del lobo y el poder de la mente, Carlos Quiroga nos ha venido enseñando eso hace 35 años en Chile, y lo ha hecho en muchos países, y es un capo. Entonces, hay un ritual que tiene que ver con programar nuestros sueños, fíjense. Porque desde la programación de nuestros sueños podemos empezar a modificar desde el inconsciente lo consciente. Entonces, tomen una taza de té o un vaso de agua, pónganlo en su velador y cada noche antes de dormir, tómenlo con sus 2 manos y háblenle a ese vaso para programar el agua que hay en ese vaso y digan, este vaso, este objeto que va a cambiar, me va a ayudar a programar y recordar mis sueños. ¿Ok? Eso es lo primero que tienen que decir. Después de eso, cierren los ojos antes de dormir. Ayúdense a dormir con cualquier método que ustedes conozcan y van a programar sus sueños para que sus sueños les ayuden a ensayar cualquier cosa que ustedes quieran lograr en la vida. Esto es como un proceso de visualización creativa, que lo hacemos mucho en el programa Renace, en muchos talleres, pero lo vamos a hacer de otra manera, lo vamos a hacer en sueños. Entonces, lo primero que quiero que hagan es que se imaginen, cierren los ojos, con los ojos cerrados recuerden un momento lindo de algo que les pasó hoy día, para poder anclarse, esto viene en el mundo de la PNL, para poder anclarse con un momento lindo, para poder anclar ese recuerdo con esa emoción positiva, para poder sintonizar su organismo en una emoción más agradable. Recuerden y quédense un par de minutos ahí recordando esa escena positiva.
Segundo, imaginen antes de dormir algo positivo que quieren que pase mañana en sus vidas. Algo alcanzable. No, mira, mañana me va a salir este cliente de $1.000 millones. No. Algo que esté ahí en la pitilla. ¡Pum! Listo. Visualícenlo un par de minutos con los ojos cerrados antes de dormir. Y finalmente, tercer paso muy, muy, muy importante. Imagínense a alguien más teniendo éxito mañana. A alguien más que no sean ustedes solucionando un problema. Entreguen esa energía a los demás. Las relaciones son un circuito sagrado de contribución. Tenemos que aprender a entregar para poder abrirnos a recibir. ¿Ok? Así que pujen, no solo para su éxito, sino también para el del lado, lo que sea. ¿Ok? El que sea. Hagan esas tres cosas. Anoten eso en un diario. Tienen que tener un diario de sueños. ¿Ya? Y después se quedan dormidas. Al otro día despiertan. Si soñaron algo, lo anoten todos sus sueños porque les va a cambiar la vida, y aunque no hayan soñado eso que estaban esperando, vuelven a visualizar eso que dijeron en el día anterior, y háganlo, y va a empezar a ocurrir ese sueño, y van a empezar a tener sueños lúcidos, y van a empezar a reprogramar desde el inconsciente lo consciente. Súper. Acá la Cari da las gracias por la charla. Enrique, muy buena persona y profesional. Así que bueno, Enrique, nos están escuchando, nos quedan pocos minutos. Quieren comenzar ahora su camino, su propósito. No digamos su propósito. Las personas que nos están escuchando hoy quieren saber cómo dar el primer paso para esto que hemos estado conversando. ¿Cuál es el que recomiendas tú? Lo primero es que se den cuenta que un alma evolucionada es un alma de niño. ¿Ok? No hay nada mejor que ustedes pudieran estar haciendo en la vida que algo que les gusta, que les hace vibrar y que les apasiona. Esa es la primera gran pista. El que quiera como hacer el doble clic y como que meterse con nosotros, escríbame y nosotros lo metemos al barco de Renace, ¿cachai? Yo feliz, estamos empezando la última generación del año. Cabe gente, pero si quieren hacerlo ustedes, Paula, todas las personas que vean esto hoy día o después, pregúntense qué es lo que más les gusta en la vida. Lo que más les gusta. Hay una presencia benevolente que se llama Bashar y que es canalizada por una persona que es de Sri Lanka, y Bashar siempre dice lo mismo, dice: ante cualquier duda que tengas en la vida, encuentra el camino que más te entusiasme. ¿Sí? Sigue el camino que más te entusiasme. Y eso es pensar como niño. Eso es literalmente pensar como niño. No hagan cosas que lo hagan sufrir, no tiene sentido. Buenísimo. Mira, acá la Ale dice: me encantó la idea de desear éxito para otro al momento de visualizar. Lo que deseo para mí, también deseo para el otro y viceversa. Qué lindo, qué lindo sería la vida así, el mundo, si pensáramos también no solo en nosotros mismos, sino en el otro. ¿Cuánto creceríamos? ¿Cuánta abundancia llegaría para todos? Porque la abundancia es ilimitada. Y pensar en eso yo creo que es algo que realmente enaltece el corazón. Enrique, yo creo que, bueno, primero que nada, las gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando, que estuvieron acá, a ti por tu sabiduría, por tu entrega, por tu generosidad en compartir todo este camino que no está hace tanto tiempo también. Pensar que hace 3 años la vida te dijo sí, para, y hoy estás en esto también, para mí es súper inspiracional, es como súper decir, se puede, nadie está condenado a tener una vida ahí en el piloto automático, sino que este es el momento para comenzar, nunca es tarde, nunca, aquí te dice la Laura, grande Enrique, así que bueno, grande Enrique, gracias por compartir, y te dejo a ti aquí las últimas palabras para despedirnos de todas estas personas que nos han estado escuchando. Un abrazo a todas las personas que están al otro lado. Acuérdense que vinieron a algo, y entonces encuentren a qué vinieron, pero a través de encontrar lo que tienen adentro. Y apenas lo encuentren, no se lo guarden, pónganlo al servicio de los demás. Con eso arreglamos el mundo. No hay que despertar a nadie, no vinimos a despertar a nadie ni a ser gurús de nadie. Vinimos a irradiar lo que tenemos adentro, como si fuéramos un faro. El que se quiera acercar a ese faro se va a acercar solito. ¿Ok? Pero lo que importa es que ustedes vivan ese gozo de vivir la vida, que es una experiencia y un regalo maravilloso cada día de su vida, porque de eso se trata. Eso es lo único que se trata, de jugar. En serio, de lo único que se trata es de jugar. A disfrutar la vida, a puro darle con todo, con todo. Y aunque exista miedo, bien brave, bien valiente ahí. El miedo siempre es un amigo, pero todo lo más lindo de la vida está al otro lado del miedo. Así que para adelante nomás.
Ahí también. Otra Ale nos dice, muchas gracias por estar y regalarnos su tiempo. Acá, Pacific Education, excelente y qué increíble persona, Enrique. Bueno, un abrazo grande. Antes que se nos corte, yo creo que es importante despedirnos, agradecer. Les deseamos y te deseo a ti, Enrique, de todo corazón, el mayor de los éxitos en todo lo que hagas. A todas las personas que también nos están escuchando, que esa llamita que se puede haber encendido hoy a inspirarte, a dar lo mejor de ti, a conocerte, yo creo que vale todo este tiempo. Así que un abrazo grande. Uy, espérame. Mira, justo me entró una llamada. Si pueden darnos los nombres de los libros de nuevo, bueno, ahí lo vamos a escribir, pero vamos a tener que empezar a despedirnos. Gracias. En los comentarios los vamos a dejar, en los comentarios y en la historia. Síganos para que en la historia les mandemos los libros. Súper. Ya, pues, Enrique, un abrazo grande. Muchas gracias a ti, Paula, por esta conversación. Muchas gracias. Ay, viste, me entró de nuevo. Ya, abrazos. Un abrazo, que estén bien. Dale, chao.